Muy buenas noches, doctora Ariela. Armando Alcócer Martínez. Nosotros vamos a explicar sobre el tema sistema nervioso autónomo. Mi grupo está integrado por Luciano Brianzo Chacuaya, Abel Jerónimo Quiñones y mi persona Nacheli Esperanza Cadopó. Organización funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de llevar a cabo la mayoría de las funciones de control y coordinación de actividades en los órganos superiores. En su nivel de actuación más simple, está encargada de regular el medio interno, controlando las respuestas autónomas y endocrinas. En un nivel más complejo, es el responsable de realizar la comunicación con el medio externo a través de las funciones sensoriales y motoras. Y, el, y en el hombre es la base de la conciencia y pensamiento, la memoria y el resto de funciones superiores o comportamientos cognitivos. Sistema nervioso autónomo. Difiere del sistema nervioso somático o de la vida de relación. Controla los órganos o la nutrición, ejerciendo una actividad que se escapa casi íntegramente al control de la voluntad y de la conciencia. Además, dispone de centros y vías nerviosas propias, con los troncos simpáticos laterovertebrales a los que se los atribuye una autonomía que no poseen. Las vías autónomas se disponen en plexos con ganglios situados en su trayecto. Existe una intrincada interacción entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo a nivel de los distintos centros, muchos de los cuales se encuentran en el sistema nervioso central, ocupando el encéfalo y la médula espinal, y a nivel de las vías, de los cuales la mayoría utiliza el sistema nervioso periférico. El sistema autónomo se divide en dos porciones, que sería la porción simpática y la porción parasimpática. Sin embargo, esa diferencia no es solo anatómica, sino también funcional, ya que ambos sistemas están siempre presentes a nivel de un órgano determinado, aunque hay excepciones. Por ejemplo, la piel y el músculo liso vascular, salvo las arterias genitales y posiblemente las cerebrales. No posee inervación parasimpática. Ejercen funciones por lo general antagónicas, que pueden ser tanto estimuladoras como inhibidoras. El sistema autónomo, el sistema nervioso entérico, se trata de una porción del sistema nervioso autónomo, bastante autosuficiente por el tubo digestivo. Actúan coordinadamente con los sistemas simpático y parasimpático. Cada porción del sistema nervioso autónomo presenta un mando central y vías periféricas. De su actividad resulta el mantenimiento de la constancia del medio interno, la homeostasis. Sistema autónomo del sistema nervioso central. Se localiza desde el diencéfalo hasta la extremidad inferior de la médula espinal. Están concentrados en la proximidad del conducto central y las células que los componen tienen características histológicas que permiten identificarlos. Centros autónomos del encéfalo, centros autónomos del troncoencéfalo, centros autónomos de la médula espinal. Centros hipotalámicos constituyen el más importante de todos los centros autónomos. Se disponen alrededor del tercer ventrículo con una zona periventricular, una zona medial más importante con numerosos centros, el núcleo supraóptico, el núcleo ventral, el núcleo maxilar y el núcleo dorsal, situados en la región infundibulterina, una zona lateral en contacto en el tracto óptico. Centro autónomo del encéfalo, ubicados principalmente en el tálamo y el hipotálamo. Centros talámicos. Ocupan el núcleo mediano del tálamo y prolonga hacia arriba el plano medial de la región subtalámica. La adhesión
intertalámica forma parte de este conjunto. Estos núcleos se prolongan atrás hacia la comisura posterior y la glándula pineal. Además, existen numerosas células vegetativas en las regiones subtalámicas posterior al subreticular. Centros. Si bien se discute su existencia, los dolores viscerales son conscientes y las emociones hacen llorar. Se ubican en el giro del cíngulo, formando parte del lóbulo límbico y relacionados con la corteza frontal. El sistema nervioso autónomo central es, como hemos dicho, es el nervio dorsamedial, el paraventricular, que sería el nervio hipotalámico anterior, el nervio preóptico, el nervio supraquiásmico, el quiasma óptico, la glándula hipófisis, el nervio supraóptico, el nervio arcuato, el nervio ventromedial y el nervio posterior. Esto es el tálamo, el fornix, el cuerpo calloso, el mesencéfalo. Centros autónomos del tronco encefálico. Corresponde al sistema nervioso parasimpático. Regulan la actividad del músculo liso, de las vísceras y glándulas de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, hasta la flexura coloca izquierda. A partir de ese punto, los elementos reciben las fibras nerviosas del sistema parasimpático sacro. El núcleo dorsal del vago, el núcleo salivar inferior, el núcleo salival superior, el núcleo lagrimal, el núcleo visceral del nervio oculomotor. Núcleos dorsales del vago. Se extiende desde la unión médulo-pontina hasta la decoración de las pirámides en el piso del cuarto ventrículo, lateral al núcleo del nervio hipoglucemia, específicamente en la región conocida como trigonométrica vagal. Provee la inervación parasimpática del corazón, del sistema respiratorio, del sistema digestivo y glándulas anexas, hacia la flecha cólica izquierda. El núcleo dorsal del vago, núcleo eferente visceral parasimpático, se localiza lateral al hipogloso. Su función parasimpática se distribuye a través del par X y llega hasta el ángulo esplénico del color. Núcleo salival inferior. Está localizada en el extremo inferior del núcleo salivar superior. Sus fibras acompañan al nervio glosofaringeo, luego al nervio timpánico y por último al nervio petroso menor, y alcanzan al ganglio óptico, donde hacen sinapsis. Desde este ganglio parten fibras que aportan la inervación funcional a la glándula parótida a través del nervio auriculotemporal. Núcleo salivar inferior. Núcleo eferente visceral parasimpático. Se localiza cefálicamente en relación al núcleo dorsal del hipogloso. Sus fibras se distribuyen a través del nervio central 9 y llegan a la glándula parótida. Núcleo salivar superior. Se encuentra en el tegmento del puente. Sus fibras emergen acompañando al nervio facial, luego se separan de este siguiendo al nervio lingual y alcanzan a las glándulas submandibular y sublingual. Núcleo eferente visceral parasimpático se distribuye mediante el nervio central 8 en todas las glándulas de la cabeza excepto
la parótida. Se localiza en íntima relación con el núcleo del dorso lateral a este. Núcleo lagrimal. Está por encima del núcleo salival superior. Sus fibras se incorporan al nervio facial. Siguen luego al nervio petroso mayor que se une con el nervio petroso profundo, proveniente del plexo simpático carotideo interno, formando el nervio del conducto pterigoideo, a través del cual alcanzan los ganglios pterigopalatino, del que emergen fibras postganglionares que se unen al nervio maxilar para seguir luego al nervio cigomático y alcanzar a través de sus ramas cigomático-temporal al nervio lagrimal y terminar en la glándula lagrimal. Algunas fibras postganglionares terminan en las actividades nasales. Núcleo visceral del nervio oculomotor. Se encuentra alrededor del núcleo del nervio oculomotor en la porción superior del mesencéfalo. Sus fibras forman parte del nervio oculomotor y alcanza al ganglio ciliar, del que parte la inervación para las fibras musculares del esfínter de la pupila y del músculo ciliar. Centros autónomos de la médula espinal. Estos centros son simpáticos o parasimpáticos, los cuales de las neuronas que corresponden a estos centros están ubicados en el asta lateral de la médula espinal, asta intermedio lateral. En la médula espinal, los centros vegetativos se hallan principalmente en los segmentos espinales que se extienden de la C8 a la L2 y de S1 a la S4. El segmento cervical, junto con el torácico y el lumbar, forman el sector central del sistema nervioso simpático. Centros autónomos de la médula espinal son simpáticos o parasimpáticos, cuerpos de las neuronas ubicados en el asta lateral de la médula. Los centros vegetativos se hallan principalmente en los segmentos espinales. En la médula sacra, centros vegetativos constituyen el sector central del parasimpático. Tienen una parte anterior visceromotriz y una posterior viscerosensitiva, de la S1 a la S4. Estos centros pertenecen a las vísceras pelvianas. Va a continuar mi compañero. Sistema nervioso autónomo no simpático. Los sistemas nerviosos simpáticos tienen origen en la médula espinal, entre los segmentos D1 y L2. Y desde aquí se dirigen a la cadena simpática para vertebrar y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. El cuerpo celular de las fibras preganglionares se localiza en el cuerno intermedio lateral de la médula espinal, que abandonan a través de la raíz anterior junto con las fibras motoras. Las fibras simpáticas preganglionares abandonan el nervio espinal inmediatamente después de que éste salga por el agujero de conducción y constituyen las ramas comunicantes blancas, mielinizadas, que se dirigen hacia la cadena simpática para vertebrar. Cuando entran en la cadena ganglionar, las fibras simpáticas pueden seguir diferentes caminos. Pueden hacer sinapsis con las neuronas postganglionares del ganglio simpático del mismo nivel espinal. B. Pueden dirigirse hacia arriba o hacia abajo y hacer sinapsis a otros niveles de la cadena. C. Pueden recorrer distancias variables dentro de la cadena simpática y abandonarla sin hacer sinapsis.
Llega- llegando hasta uno de los ganglios simpáticos distales, donde realizan sinapsis con la neurona postganglionar. Estos ganglios son impares y reciben el nombre de ganglios colaterales: ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior y ganglio mesentérico inferior. El cuerpo de la neurona postganglionar se localiza, por tanto, en los ganglios simpáticos, y desde aquí sus fibras se dirigen hasta el órgano efectos. Sin embargo, algunas de ellas retornan desde los ganglios simpáticos paravertebrales hacia el nervio espinal a través de las ramas comunicantes grises, amielínicas. Estas fibras sinápticas que viajan con los nervios somáticos, aproximadamente un 8% de las fibras de los nervios somáticos son simpáticas. Se distribuyen a las glándulas sudoríparas, músculo piloerector, vasos sanguíneos de piel y músculos. Así, las fibras sinápticas no siempre siguen la misma distribución corporal de las fibras somáticas. Distribución segmentaria de las fibras nerviosas segmentarias. Las fibras simpáticas originadas en T1 generalmente siguen la cadena simpática hacia la cabeza y las T2 van hacia el cuello. De T3 a T6 se distribuyen al tórax, de T7 a T11 al abdomen y de T12 a L2 a las extremidades inferiores. Estas es una distribución aproximada y siempre se dan superposiciones. Prácticamente todos los órganos reciben inervación sináptica y la distribución de los nervios simpáticos para cada órgano va a depender de la posición en la que este se encuentra originariamente en el embrión. Por ejemplo, el corazón recibe inervación procedente de la cadena simpática cervical, ya que es en el cuello donde tiene su origen embrionario. Cadena simpática cervical. La cadena simpática cervical está constituida por fibras procedentes de T1 a T5, que dan lugar a 3 ganglios cervicales: superior, medio y cérvico-torácico. El ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado es la fusión del ganglio cervical inferior y del primer torácico y es responsable de la inervación simpática de la cara, cuello, extremidades superiores, corazón y pulmones. En el caso de las glándulas suprarrenales, las fibras preganglionares llegan directamente hasta las células cromafines de la médula suprarrenal, donde hacen sinapsis. Estas células derivan biológicamente del tejido nervioso y se consideran neurona postganglionar. Neuropreganglionar, postganglionar. Cada neurona preganglionar simpática puede hacer sinapsis con 20 a 30 neuronas postganglionares que se distribuyen por distintos órganos. Esto explica la respuesta difusa y masiva de la estimulación simpática en todo el organismo. Respuesta que a su vez es aumentada por la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal. Continuando, mi compañero Luciano Brian Rocha Coaya. Separación parasimpática. Esta separación del sistema nervioso independiente está íntimamente relacionada con el sistema nervioso central, considerando sus centros y las vías que parten en ello. Sin embargo, al igual que la cantidad simpática garantiza la inervación de músculos lisos, glándulas o vísceras, donde estas fibras antagonistas pertenecientes a la cantidad simpática del sistema nervioso autosuficiente, los centros parasimpáticos del sistema nervioso central ya se han descrito. Sistema parasimpático craneal. El nervio oculomotor se divide en sus ramos terminales y los filetes parasimpáticos, siguiendo al ramo inferior, alcanzan el ganglio ciliar, donde se realizan sinapsis con las neuronas postganglionares.
cuyos axones conforman los nervios ciliares cortos. Nervio de la cara del núcleo lagrimal. Parten fibras que, siguiendo el nervio petroso más grande, se unen con el nervio petroso profundo del ramo del plexo carotídeo interno, para conformar el nervio del conducto, canal pterygoideo, que finaliza en el ganglio pterigopalatino, donde las fibras preganglionares realizan sinapsis en las neuronas postganglionares. Del núcleo salivar preeminente y de la cantidad preeminente del núcleo solitario. Las fibras preganglionares siguen en orden el nervio intermedio, el nervio de la cara y el nervio lingual, ramo del nervio mandibular. Nervio glosofaringio. Del núcleo salivar inferior surgen fibras preganglionares que acompañan al nervio glosofaringio, siguiendo después el nervio timpánico y el nervio petroso menor hasta llegar al ganglio óptico, donde realizan sinapsis con las neuronas postganglionares que se incorporan al nervio aurículo temporal y terminan en la glándula parótida. Nervio vago. El núcleo dorsal del vago emite fibras preganglionares, las cuales, siguiendo el tronco del nervio vago y después a sus colaterales, alcanzan diversos plexos simpáticos, pulmonar, cardíaco y esofágico, en cuyos ganglios realizan sinapsis. Sistema parasimpático sacro. Abandona la médula espinal siguiendo los ramos comunicantes blancos y sin hacer sinapsis en el tronco simpático sacro. Se integran a los ramos anteriores de los nervios sacros S2, S3 y S4, conformando los nervios erectores o esplácnicos, que se integran al plexo hipogástrico. Los nervios pelvianos ejercen su acción sobre el sistema genital y urinario y la zona terminal del sistema digestivo desde el ángulo cólico izquierdo hasta su extremo distal. Vías parasimpáticas aferentes. De ahí, la prolongación central se dirige hacia el asta posterior de la médula espinal siguiendo el camino de la raíz subsiguiente. Aunque varias las realizan por la raíz anterior, se las conoce como F. En el asta siguiente de la médula espinal está la segunda neurona de la vía aferente parasimpática. Además, otras prolongaciones centrales ingresan en la médula espinal y realizan sinapsis con la neurona preganglional parasimpática, ubicada en el mismo grado en el cual está el ganglio espinal, formando un arco reflejo local. Esta fibra preganglionar parasimpática va a hacer sinapsis en un ganglio cercano a la víscera o en su misma pared con la neurona postganglionar. El cuerpo humano de la neurona pseudonipular de esta vía aferente se encuentra en el ganglio inferior de los nervios glosofaringio y vago. Neurotransmisores del sistema nervioso vegetativo. La transmisión sináptica en medio de las neuronas proganglionares, la acetilcolina, ya se intenta las cantidades simpática o parasimpática. Para la cantidad simpática, el neurotransmisor es la noradrenalina, mientras tanto que en la cantidad parasimpática actúa la acetilcolina. Por su lado, en los afectores que necesitan acetilcolina se observan dos tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos. Gracias, eso sería todo del tema.